Buen día, jóvenes, es un gusto saludarles nuevamente con un video explicativo. En esta ocasión vamos a hablar sobre la unidad de CD-ROM, porque lo demás pues se va a explicar en la videollamada. Pues vamos a hablar sobre lo que es la unidad de CD-ROM. La unidad de CD se ha convertido en parte fundamental de toda computadora nueva para la distribución de software nuevo, incluyendo sistemas operativos. Ahora se utilizan los discos compactos de datos en vez de los tradicionales disquetes. El bajo costo y la gran capacidad de un CD, hasta de 700 megabytes de espacio, lo convierten en el medio ideal para intercambio de información. Esto es cuando nos referimos a los dispositivos de almacenamiento básicos, porque sabemos que en la actualidad existen otros como la USB. Podemos ver la estructura de un CD. Dentro del CD, la información viene guardada en forma de minúsculas muescas con longitudes de fracciones de micra. Una micra es una milésima de milímetro. Para recuperar los datos se aprovechan las características especiales de la luz láser. Vamos a ver sus componentes. En un disco compacto, la información se graba mediante diminutos bits o elevaciones. El área respectiva se le llama superficie de datos. Luego vemos el espacio libre entre bits es de 0.833 a 3.54. El largo de los bits es de 0.833 a 0.54 μ. La separación entre los tracks es de 1.6, el haz láser es de 1.7 y el ancho del track es de 0.5. En cuanto a la instalación de un CD, vamos a explicar cómo se debe instalar. Lo primero que hay que tomar en cuenta es la preparación. Para la preparación es importante retirar la cubierta plástica y la lámina metálica interna. Cuando lo haya hecho, pues queda libre el espacio en que entrará la nueva unidad de disco. Luego pasamos a la parte de la conexión. Por medio de las terminales correspondientes, se verifica si la unidad está en modo maestro o en modo esclavo. En realidad, esto no debería ser tan importante como se trata de la única unidad instalada en el puente ATA secundario. No tendría que haber problema alguno si está como maestro o como esclavo, mas siempre conviene que las unidades de disco compacto o de DVD estén configuradas en modo esclavo para dejar la posición de maestro a una unidad de disco duro adicional que más tarde se instale. Luego pasamos a lo que es la colocación. Con cuidado hay que deslizar la unidad hasta su nueva ubicación y sostenerla hasta que se haya podido colocar por lo menos un tornillo de sujeción. La alimentación hay que verificar si tendrá suficiente espacio de maniobra para colocar los cables de conexión. El cable de datos de 40 hilos, el de alimentación y el de audio. Luego tenemos la parte de la conexión a la tarjeta madre. Es importante conectar el otro extremo del cable ATA en el puerto libre de la tarjeta madre y el cable de audio en el conector que para tal efecto viene en la tarjeta de sonido en la propia placa base. Una vez que haya hecho esto, podrá encender su sistema para verificar si reconoce la nueva unidad. Acá podemos ver dónde es que se conecta la interfaz, ¿verdad? Acá en esta parte de la motherboard podemos ver ese tipo de conexión. Ahora pasamos a la verificación, que es lo último en cuanto a la conexión, ¿verdad? O a la instalación de una unidad de DVD.
Ya con la unidad colocada, es importante encender la máquina en caso de equipos ensamblados. Desde un principio es posible determinar si reconocen correctamente la nueva unidad. Después de la verificación inicial de la memoria del aparato, aparecen las unidades ATA que el BIOS va encontrando. De manera que si la posición de secondary aparece la nueva unidad, significa que está correctamente conectada. Lo único que nos restaría es dejar que Windows termine su proceso de arranque y de verificación por medio del administrador de dispositivos. Si el sistema operativo ha reconocido la nueva unidad. Acá lo podemos ver cómo es que se hace lo que es la prueba. Luego pasamos a la unidad de DVD. En cuanto a la unidad de DVD, su instalación, hay que tomar en cuenta, ¿verdad?, que la unidad de DVD, con el aumento exponencial de la cantidad de información que maneja el usuario promedio, es de 700 megabytes de un CD. Hablando de un CD común, pronto pues se ve rebasada, tanto que ya existen programas que requieren de varios CDs para su distribución. Como una evolución natural del formato óptico, hace pocos años presentó el DVD o disco versátil digital, ¿verdad? Es decir, que fue sustituido el CD por lo que es el DVD. En cuanto a la instalación, pues la unidad de CD-ROM se instala similar a cómo se instala la unidad de CD. Entonces, es conveniente que para poder instalar esta unidad se consulte algunos apartados, ¿verdad?, para poder ver cómo instalarlo. Más sin embargo, el proceso de instalación es el mismo que el CD y es los mismos factores a tomar en cuenta. Ahí podemos ver cómo va la instalación del DVD. Y luego pasamos a la unidad de disco flexible. El tradicional disquete, ¿verdad?, era de 3.5 pulgadas y 1.44 megabytes de capacidad. Ya es obsoleto para las exigencias modernas. Apenas sobrevive con un medio de intercambio de archivos pequeños. En realidad, en la actualidad ya no se utiliza. Una de las características importantes o principales de lo que es la unidad de disquete es su poca capacidad, y aunque conviene incorporar la unidad de disquete en un equipo de cómputo nuevo, su presencia facilita considerablemente la labor de la configuración del mismo. Y para esto solo se requiere insertarle un disquete de arranque que lleve grabados los archivos necesarios para inicializar el disco duro. Eso es en cuanto a las características. Vamos a hablar un poco sobre la estructura. Acá podemos ver la estructura de un disquete, que es muy sencilla, y se trata de un delgado disco de plástico cubierto con material magnético. Está protegido por una sólida carcasa plástica y su laminilla deslizable permite a las cabezas de lectura y escritura llegar hasta la superficie del disco. Vamos a ver los componentes. Un disquete de 3.5 pulgadas consta de un delgado disco de plástico cubierto de ambos lados por un material magnético donde se registra la información. Si vemos esta parte, es lo que protege el disco por una cubierta plástica rígida. Vemos esto, que es como una ranura de lectura de información que se encuentra protegida por una cubierta metálica deslizable. De este modo, la única parte expuesta del disco es su plato central de giro, donde no se graba ninguna información. Luego pasamos a la superficie útil del disco, que se divide en delgadas pistas circulares concéntricas denominadas pistas, y estas se dividen en porciones similares a rebanadas de pastel, a las que se llama sectores.
y de esa forma está compuesta la estructura de un disco flexible o disquete. En cuanto a la instalación de la unidad de disco flexible, pues para conectar las unidades de disquete se utiliza el cable correspondiente incluyendo la tarjeta madre, que es un cable de 34 hilos. Acá podemos observar lo que es el conector. Para efectos es importante asegurarse que el extremo que tiene uno de los cables doblados. Y vamos a ver los componentes de ellos. Este es el conector hacia la tarjeta controladora o tarjeta madre. Acá vemos las conexiones hacia la unidad A, vemos las conexiones hacia la unidad B y por último el arreglo especial de cables que permite la identificación de la unidad como A o B. Y por último tenemos las conexiones a la tarjeta madre. Es importante conectar la tarjeta video en el puerto IDE, ¿verdad? Que sería este que estamos viendo acá, que allá esta es la conexión de interfaz de un disquete. Y eso sería todo por la clase de ahora. Muchas gracias.